¿Qué tal? Muy buen día a todos, yo soy Walmat y sean bienvenidos una vez más a Planea tu Libro, su curso de planeación y creación literaria para todo tipo de creador de contenido. Y el día de hoy mando un saludo a Brandon Garro, quien nos solicitó este tema justamente. Y bueno, son los eventos catastróficos que pueden suceder en una historia y normalmente son el desencadenante de la misma. Por eso, bueno, ahora retomaré como un género las historias de apocalipsis y posapocalipsis. Si quieres saber más al respecto para crear tus historias sobre estos temas, quédate a ver el video. Comenzamos. Muy bien, para empezar, como siempre les recuerdo que me ayudan mucho dándole like, compartiendo y comentando estas publicaciones, además de suscribiéndose, y que revisen la descripción, ya que ahí siempre les dejo material que les puede ser de utilidad, además de mis diferentes redes sociales, donde tengo varios proyectos tanto de literatura como de psicología, y más recientemente una nueva página de medicinas integrativas. También encontrar las redes de algunos de mis colaboradores. Y no olvides que si quieres aclaraciones de cualquier tema que mencione o algún otro fuera de este video, puedes dejármelo en comentarios. Y ahora, para empezar con este tema de... Y ahora, para empezar con este género de historias apocalípticas y posapocalípticas, cabe aclarar que el apocalipsis, aunque en sí significa el fin del mundo, cuando se acaba todo, en el caso de las historias, normalmente esto no llega a suceder, sino que solamente hay una destrucción masiva. Por eso se creó el género de post-apocalipsis, que a pesar de que no debería de existir algo después de ese apocalipsis, porque sería el fin del mundo, más bien al ser una destrucción masiva, es la forma en la que están viviendo los seres de cierto mundo a este desastre. Y justamente como la parte principal de este género sería el desastre masivo, nos referimos a las catástrofes justamente, que son aquellos desastres, eventos desafortunados que generan una gran destrucción, tanto de vida como propiamente del medio donde ésta se encuentre. Y hay varios tipos. Ahora te voy a dar una clasificación un poco amplia en el aspecto que cada uno puede referirse a diferentes desastres probables, pero puede haber más que no mencioné en esta ocasión. Si se te ocurre algún otro, te agradezco dejarlo en comentarios y probablemente en un video próximo los mencione. También recuerda que si quieres que aclare más detalles sobre estos tipos, cómo manejarlos y las variantes que pueda haber, déjamelo en comentarios. Ahora, un tipo de catástrofe es por las fuerzas naturales. Te voy a dejar un video en la descripción sobre fenómenos naturales, donde habla de astronómicos, meteorológicos y otros tipos que cuando tú los revisas de la forma normal y los exageras en una expresión máxima que pudiese causar una destrucción en vez de un equilibrio natural, van a generar estos desastres. Y pueden ser la radiación, pueden ser los cometas, los terremotos, los tornados, huracanes y un largo etcétera. Incluso puedes ir a fuerzas propiamente de la física, como algún evento desastroso por energía electromagnética. O también puedes recurrir a ciertas funciones químicas y hablar de un desastre por ácidos o por alcalinos. De la misma forma, con cualquier ciencia natural que tengas a la mano, podrás buscar alguna de las cualidades que se estudian en ella y exagerarla a su máximo esplendor de tal modo que cause destrucción. También están las fuerzas sobrenaturales, ya sea algún personaje que tiene mucho poder mágico que pueda destruir y dominar el mundo, algunos seres que se están invadiendo, aunque también voy a retomar ese aspecto más adelante, como monstruos, o en el caso por ejemplo de Shingeki no Kyojin, muy famoso, que son titanes, o quizá algunas sombras, fantasmas, zombies, vampiros y un largo etcétera. Cualquier factor de fantasía, de igual manera que los factores naturales, cuando rompe un equilibrio, un estatus y se exagera, puede causar más destrucción que un bien. De igual manera puedes retomar algunos aspectos de la ciencia ficción en ello mismo. Por eso hay muchas historias de desastres que se basan, por ejemplo, en la invasión de las máquinas o de algún invento que salió mal. Ahora, vamos a
los desastres bélicos, ya sea por guerras nucleares, que es el más popular. Sin embargo, una catástrofe en un lugar no necesariamente necesita armas tan poderosas. Y hay algo que tienes que recordar, no necesariamente este evento tiene que abarcar a todo el planeta. Incluso si lo piensas bien, muchos países a lo largo de la historia que han sido devastados por unas guerras, bueno, están en un periodo que desde su percepción es apocalíptico, porque se destruye todo lo que las personas tenían y todo lo que ellos podían hacer, incluso muriendo varias generaciones, hoy pudiendo acabar con los habitantes de un país. Otro tipo de catástrofes son las causadas por las epidemias masivas, y aquí tanto hablemos de fantasía como ciencia ficción y realidad, como por ejemplo en este año, bueno, hay una epidemia bastante caótica que genera varios problemas alrededor del mundo. De igual manera que estas enfermedades naturales, puedes hablar de epidemias que transformen a las personas en otros seres. Es muy clásico que esto suceda en las historias de zombies, aunque también podrían convertirse en vampiros, en otra clase de monstruos. O hay historias que se centran en enfermedades que hacen que la gente se suicide. Y si quieres más aspectos de cómo tratar esto de las epidemias, puedes dejármelo en comentarios. Te voy a dejar un top en la descripción donde vas a ver algunas de las epidemias que han azotado a este planeta. Y por cierto, si revisas cualquiera de los links que te dejo en la descripción, no olvides mandarles un saludo de mi parte a sus creadores. Ahora, continuamos con invasiones, ya sea de seres fantásticos o de ciencia ficción como podrían ser extraterrestres, de máquinas o incluso de una especie natural hacia otra, como puede ser una invasión de ciertas plantas o ciertos animales a un ambiente ajeno. Una historia que usa esto es el anime y manga Zi-O, que trata de una invasión de peces hacia la Tierra, que en realidad no son los peces, es una bacteria. Si ven la historia podrán entender mejor a qué me refiero. Y es otra forma de invasión con la intención de que la gente que está tratando de colonizar o obtener ese lugar es para poder proliferar y hacerse del terreno o recursos del otro grupo. Y entonces tenemos las perspectivas tanto de los que tratan de conseguir ese nuevo lugar y sus motivos, como aquellos que les están arrancando lo único que tienen. Vamos a otro que son los desastres por contaminación. Y estos puede ser tanto que se genere un ambiente tóxico para la vida, ya sea por exceso de algunas sustancias, o puede ser aridez y escasez de ciertos recursos, ya sea por contaminación marítima, aérea, puedes inclusive hacer alguna sonora, o quizá tomas suficiente ingenio para hablar de la contaminación lumínica y de alguna forma lo manejas como un evento catastrófico. Ahora, vamos a otro punto que son las causas de estas catástrofes. Son muy importantes y pueden ser completamente naturales. Por ejemplo, la caída de un meteorito en el planeta simplemente porque se cruzó en su órbita. Un huracán por lo normal que se mueven las corrientes. Aunque estas causas también se pueden ver alteradas sin intención de lo mismo. Por ejemplo, tal vez no lo sepas, pero varios terremotos también son causados debido a que la sobreexplotación en nuestro planeta del petróleo genera mayor movimiento de las placas tectónicas. Entonces, lugares con mayor explotación de petróleo son más propensas a terremotos. Claro que esto no quita el hecho de que haya zonas que por la simple estructura de la Tierra, bueno, sean más propensas a esos movimientos. También el cambio climático genera un mayor deshielo, un aumento de temperatura, lo cual promueve los tornados, huracanes, sequías, inundaciones, etc. Y bueno, todas estas causas son justamente provocadas. Al mismo tiempo pueden ser intencionales. Por ejemplo, cuando hablo de una epidemia, puede ser que fue un experimento que salió mal, o puede ser que directamente algún personaje, por intenciones de conquista, digamos, decide crear ese agente patógeno y hacer una guerra biológica. Y esos mismos factores, ya sean intencionales o accidentales, hechos por alguien o por
simple naturaleza de los procesos que estaban ocurriendo, pueden aplicarse a todos los tipos que mencioné anteriormente. Y lo ideal es que se combinen para hacer una historia todavía más rica, y así también puedes dar a tus personajes una mayor dificultad de resolución del problema, ya que hay más factores que considerar, y eso te permite hacer una historia más amplia. Ahora, otro punto es la supervivencia. Es básicamente lo más importante en este tipo de historias, porque regularmente de eso se trata, de cómo sobreviven aquellos entes que se encuentran en esta situación. Recuerda que pueden ser plantas, animales, humanos, extraterrestres, seres fantásticos, los que están sufriendo esta apocalipsis. Y para la supervivencia hay diferentes aspectos que debes de considerar, entre ellos sus refugios. Y para apoyo a este punto, te voy a dejar en la descripción el link a mi video sobre cómo crear edificios. Recuerda que ese video también tiene la fecha de planeación completa para que puedas crear tus propios edificios. Y estos refugios tienen que tener alguna forma de soportar las inclemencias que le está causando la catástrofe, además de esconderlos de los peligros. No solamente es algo que lo resista, sino algo que trate de alejarse o prevenir que esos daños lleguen. Y estos refugios regularmente se van a hacer después de la catástrofe. Puede que se hayan hecho antes o durante. Entonces también es un factor que debes de considerar para que sea lógico que la calidad de tu refugio haya tenido el tiempo suficiente desde que se empezó a formar, porque se sabía la amenaza, hasta que ya lo tienes. Si fue una catástrofe repentina que no se podía prever y tienes un refugio totalmente equipado y con la mejor tecnología, acabando de ocurrir el desastre, tendrías que justificar por qué existe ese refugio, ya que suena bastante obvio a que quien lo hizo ya sabía lo que iba a pasar. Y esto incluso puedes hacerlo intencionalmente. Hay un anime llamado Gakogurashi, donde unas chicas se refugian en una escuela por un apocalipsis zombie y descubren que tiene recursos muy convenientes. Y bueno, si lees el manga ya vas a ver que sí hay motivaciones para que la escuela sea un gran refugio de supervivencia. Y estos recursos son justamente las herramientas que pueden ayudar a una persona a sobrevivir. Y el acceso a las mismas te va a permitir el mostrar grupos que tengan una mejor condición de vida y otros peor. Y además, hablando de grupos, también se van a diferenciar mucho por las habilidades que cada integrante tenga para esa supervivencia, ya sea durante el desastre, como puede ser una helada, una inundación o el terremoto, como después del mismo. Por ejemplo, de encontrar un buen lugar para refugiarse, de encender fuego, de hacer comida, etc. Estas habilidades tienen que ver tanto con la fuerza del personaje, su capacidad de desarrollar ciertas actividades y su inteligencia y astucia para resolver problemas. Cualquiera de estos tres aspectos te van a permitir generar una variedad de personajes que han logrado soportar esta crisis de maneras bastante diferentes entre sí. Ahora también, hablando de grupos y de personajes, van las asociaciones, ya sea familiares, de amigos o grupos simplemente de los que lograron sobrevivir y se encontraron después de una catástrofe. Se va a volver muchas veces la base de la sociedad y tienes que considerar cómo es que esos grupos se van a conformar. Si va a ser, por ejemplo, un grupo de criminales, grupo de niños que se escapan de ciertos eventos, grupo de personajes con poderes y personajes sin poderes, etc. Las motivaciones para estar juntos, o quizás simplemente cada familia ve por su cuenta y va a haber muchos errantes solitarios. Vamos a otro punto que es la suerte, y este es muy importante. ¿Qué factores que pudieran ocurrir por el azar podrían permitir a alguien sobrevivir o no? Normalmente esto tiene que ver con el momento de la catástrofe y los momentos tempranos posteriores a ella, días, a muchas semanas. Por ejemplo, un personaje tal vez muy débil y que no tiene muchas habilidades podrá sobrevivir y después nos podrá ayudar, debido a que la catástrofe quizá ocurrió cuando él estaba en un centro comercial y bueno, tuvo los recursos para alimentarse en ese lugar. También estaríamos hablando de factores en una epidemia de inmunidad.
Y esa misma inmunidad se puede considerar como inmunidad diplomática en el caso de catástrofes bélicas. Así puedes tener muchas ventajas que tal vez no tienen que ver con tu capacidad o tus recursos, sino simplemente de estar en el momento o en el lugar adecuado durante o antes de este desastre. Otro factor son los cambios que van a ocurrir a partir de la catástrofe, que son cambios en el hábitat, ya sea en el ecosistema, en el terreno, en los edificios, etcétera. Todo esto, para que te quede más claro, revisa la lista de reproducción de mi canal de cómo crear un mundo. Recuerda que un mundo puede ser desde una habitación hasta todo un universo. Entonces, esto te va a ayudar para que imagines un mundo previo y un mundo posterior. Y eso va a permitirte el que los personajes interactúen con las cosas de acuerdo a cómo se sentían antes de que este desastre pasara, lo que recuerdan o lo que traten de buscar. Tanto en su geografía, en su clima, en los recursos que había, en las actividades tal vez económicas que se podían realizar. Todo esto va a cambiar por la catástrofe. Otro cambio muy importante es el estilo de vida, tanto del individuo como de la sociedad. Hace rato hablé de grupos y también puede ser un gobierno que exista todavía después de esta catástrofe. Grupos militares, quizá cambios en las normas sociales de civismo y demás. Quizá hay nuevas actividades económicas a partir de esto. Todos esos cambios sociales van a afectar también al individuo, cómo cada uno logra soportar esos aspectos. Quizá ahora como individuo ya tienes menos horas de descanso y tienes que trabajar todo el día, o al revés, ahora no tienes por qué preocuparte tanto y es más fácil, ya que más adelante vamos a ver justamente los beneficios. Aunque parezca que una catástrofe es todo desastre, para algunas personas puede beneficiarles, porque pueden perder algo que ya les estaba causando mucho estrés en la vida. Un ejemplo, en el anime de Doctor Stone se generan dos grupos diferentes y algunos que están por el grupo, digamos, de la fuerza, están felices ahí porque dicen que su vida es más fácil, que antes tenían que trabajar todo el tiempo y no se sentían bien, no pueden hacer lo que querían, y ahora simplemente tienen que conseguir los recursos para alimentar a la sociedad, al grupo, porque están viviendo en una nueva edad de piedra, y pueden descansar y disfrutar el resto del día con la naturaleza. Para algunos eso es beneficioso, en otros casos es muy común que a algunos les sea beneficioso porque pueden saquear, o quizá porque la nueva situación les permite estar al mando sobre todos los demás. Por ello, es muy útil que tú generes beneficios para cierto grupo dependiendo de la catástrofe a la que se enfrenten. Quizá también porque es el único hábil para sobrevivir en ese lugar. Es muy común que en un grupo uno que no resalta hasta que ocurre algo grave puede ser tomado en cuenta. Incluso es muy común que por eso después él quiera mantener la catástrofe. Y va a suceder con todos los que tienen beneficios a través de la misma. Y ahora, para terminar, vamos a hablar de la percepción de este desastre. Y vamos a empezar con la prevención. Quizá con este desastre había algunos que ya tenían ciertos preparativos, ya sea un búnker, recursos de alimentos, o había practicado algún arte marcial, etc. Por si ocurría algo como esto. Puede que estuviera seguro que iba a ocurrir, o puede incluso que no, y realmente se había preparado para otra situación, pero convenientemente le sirvió, lo que hablaba de la suerte. Por ejemplo, que haya hecho un búnker para tornados y desastres nucleares. Sin embargo, esto no ocurrió, pero ocurre una apocalipsis zombie. Entonces, este búnker le va a servir para sobrevivir a los zombies. Y esta prevención puede ser de un individuo, de un grupo, no sé, quizá de una secta, o quizá propiamente de todo un país o un gobierno. Vamos a las ideologías. O sea, ¿qué es lo que piensan los habitantes de esta crisis? Ya sea cómo la van a usar en su beneficio o cómo les está afectando negativamente, pero también piensa en cómo cada uno lo interpreta, qué significado le da la crisis que acaba de ocurrir, ya sea un desastre ecológico, y lo perciba como la necesidad del planeta de defenderse de los seres humanos, que es algo fantástico, donde se sientan culpables y sea un castigo divino,
o quizá lo vea como una señal de una nueva existencia, o quizá para este personaje sea un ciclo donde ya es momento de que se renueve la población con nuevos entes más fuertes o quizá con otra especie. Tal vez cree que este ciclo siempre ha pasado y va a volver a ocurrir. Y esta ideología puede ser de individuos específicos que vayas a contar en tu historia por una función que le vayas a dar, y puede también haber una ideología masiva. Ahora, vamos a las expectativas futuras. ¿Qué es lo que se cree que puede ocurrir con este desastre? Si se va a arreglar, si va a empeorar, si va a repetirse. Es muy común que en algunas historias, por ejemplo de terremotos, la expectativa sea qué va a ocurrir con la réplica de este terremoto. Y todo esto que puedas considerar a futuro, tómalo en cuenta como lo que creen los personajes. No necesariamente va a ser lo que va a ocurrir. Y normalmente esto te puede permitir incluso dar algunos giros en la trama, ya que los personajes están constantemente previniendo de algo. Pero tú, de manera más sutil, estás dando detalles donde va a ocurrir otra cosa y es lo que se presenta. Y por cierto, si quieres saber más sobre giros y obstáculos, déjamelo en comentarios para subir más pronto el video a la lista de reproducción de cómo planear tu historia. Y no te hagas sin antes dejar un comentario, suscribirte al canal, darle a la campanita, tu like y compartirlo. Yo soy Walmart y nos vemos en la siguiente clase.